Muy buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, yo soy Hugo Estrada, el socio principal de iWeb Consultores, y les agradecemos su presencia a este webinar que está dirigido a compartir con ustedes la alianza entre iWeb Consultores y Orion Infinity para hablar de el regreso seguro de sus trabajadores a el trabajo. Nos acompaña el gerente general de Orion Infinity, Juan Carlos Penagos Umaña, quien es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con más de 25 años de experiencia profesional en el mundo de la consultoría, en el mundo de la tecnología y en la aplicación de nuevas tendencias y usos de la transformación digital. Juan Carlos no solo trae su experiencia personal, sino el desarrollo que ha hecho con su equipo de trabajo en Orion, que hace que también con otra de nuestras empresas aliadas, que se llama Hightech, tenga la opción de desarrollos muy ajustados a la necesidad actual y que creemos que puede resolver mucho de los problemas que en este momento estamos viviendo, de darle seguridad a nuestra gente, a nuestros empleados, nuestros trabajadores y a nuestros clientes en el regreso seguro al trabajo. Así que bienvenido, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos y te cedo el uso de la palabra. Adelante. Doctor Hugo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. De verdad que es un placer estar cerrando la tarde unos minutos con la compañía de todos ustedes, compartiéndoles algunas reflexiones que tenemos nosotros sobre pues, qué es lo que hemos estado viendo, qué es lo que estamos monitoreando frente al tema de la cuarentena, frente al tema del regreso seguro al trabajo, cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos frente a tratar de contener toda la pandemia. Y por el otro lado, pues siendo emprendedores, siendo empresarios, teniendo clientes y discutiendo con ellos desde la esquina de la tecnología, ver qué tecnologías, qué soluciones podemos nosotros colocar en juego para poderles asegurar pues, a las empresas colombianas, a los empleados de todas estas empresas, cómo regresar de manera segura al trabajo. Entonces, esta presentación, que entre otras no es muy larga, tiene varios propósitos. Uno, ser un agente provocador en cada uno de ustedes de muchas reflexiones, compartir puntos de vista sobre qué hemos estado viendo nosotros en este regreso al trabajo, en algunas empresas que han regresado, otras que no. Y contarles un poco qué estamos haciendo desde Colombia en estas tecnologías. Entonces, sin darle más preámbulo al tema, quisiera entonces arrancar. Como le decía Hugo, pues yo actúo como gerente general de Orion. Orion Infinity es una compañía bastante joven, ya lo voy a contar más adelante. Yo siempre he estado pues, muy metido en el tema de consultoría y el tema de emprendimiento. Soy ingeniero industrial. Trabajamos acá en Bogotá. Tengo un poco más de 20 años de experiencia. La tecnología tal vez es uno de los temas que más me apasiona. Y como les decía anteriormente, pues esta es nuestra compañía, esta gente es nuestra compañía. Tenemos una empresa muy bonita, muy joven, llena de mucho talento, que se está encargando en tratar de evangelizar y, como se dice, platanizar los conceptos de Internet de las cosas para poderle brindar soluciones desde la esquina de la tecnología a las compañías para que sean pues, más eficientes, tomen mejores decisiones. Hoy por hoy, más que en cualquier momento, uno puede poner a hablar diferentes tipos de equipos que antes no estaban conectados ni con el Internet ni con una plataforma.
Así que todo este equipo de ingenieros, administradores, comunicadores sociales, científicos de datos, lo que han buscado a través del mundo y hemos hecho desde nuestras propias manos diferentes dispositivos para atender, digamos que muchas necesidades y muchos problemas que las compañías nos han dado la tarea de resolver. Entonces, digamos que esta es la foto de nuestro equipo, un equipo muy chévere, muy joven, lleno de entusiasmo, y con ellos hemos, digamos que, desarrollado una serie de soluciones dentro de las que les vamos a mostrar algunas de ellas muy orientadas al tema de cómo regresar de una manera segura al trabajo. No me quiero quedar mucho en detalle, ahí están dispuestas, desplegadas en la pantalla, las últimas cifras del tema de Colombia, de cómo se está viendo la evolución y los nuevos casos del tema de coronavirus. Quizás la reflexión que tenemos aquí es, no llegamos todavía al pico. Los números frente a nuestros vecinos y frente a otras geografías, yo podría decir que se ha manejado de una manera bastante bien. Hay quienes podrían estar en diferencia conmigo, pero digamos que estos son los números reales. O sea, esta es la realidad que tenemos. Los picos todavía no se ven, no se ve, el otro lado del túnel todavía no se ve. Ya muchas empresas están regresando al trabajo, muchas de ellas, digamos, a las verticales, a las industrias más importantes en fuerza de trabajo e impacto sobre todo el tema de infraestructura en Colombia. Eso es lo que deja es un espacio a una de las grandes discusiones que vamos a tener aquí, es aquellas empresas que todavía no arrancamos, cómo nos podemos preparar y si nos sentimos bien seguros en todos los protocolos que se están activando. Entonces, ese va a ser uno de los ejes centrales que vamos a utilizar durante el resto de la presentación. Eso es simplemente como para que ustedes vean lo que me están pidiendo que coloque aquí la cámara un segundito. Ok, muy bien. Vamos a minimizar eso un segundo. Ok. Entonces, estas son las cifras. Las cifras del COVID en Colombia. Ojalá que seamos capaces de aplanar mucho más la curva, que el pico llegue y que se acelere un poco el tema, porque yo creo que mucha gente está muy interesada en que también el tema, que no solamente la parte de salud pública es importante, sino también el eje y el dinamismo económico del país. Ok, muy bien. Entonces, para avanzar un poco más en el tema, sobre la siguiente diapositiva, pues hay una serie de noticias que ustedes han ido viendo y tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, y es el tema no solamente que pasemos el pico, como se dice en las noticias y lo ha dicho el gobierno, o bien en julio o en agosto, el tema es otros países que ya pasaron por esos picos, están viendo de nuevo unos rebrotes, segundas oleadas. Se está hablando que en otras geografías desde octubre, noviembre se prevén de nuevo brotes y de nuevo otras olas. Creo que ahí la gran reflexión que a nosotros queremos dejar en el panel que nos escucha es, al final todo depende de nosotros como ciudadanos, que seamos capaces de controlar la cuarentena, pero por el otro lado, aquellos que tenemos empresa o aquellos que estamos adscritos a algún tipo de compañía, somos agentes de cambio. Depende de nosotros definitivamente que esto siga en una buena dirección o que cambie, como sucedió, pues, infortunadamente el día que abrieron el tema del IVA, ¿verdad? Entonces, depende de nosotros que esto se aplaque o que esto continúe en una dirección infortunada para todos. Ok, muy bien. Esta diapositiva simplemente es como para satisfacer un poco y compartir ustedes una inquietud que tenía sobre el tema del coronavirus, y me parece una imagen bastante apropiada para compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo funciona el tema del coronavirus. Ustedes ven aquí una serie de partículas, ¿sí? Digamos que esta que estoy señalándoles en este momento es lo que se llama una partícula, un material particulado de 10 milésimas
de metro, ¿verdad? Estas son las partículas que ustedes constantemente están viendo en las noticias cuando hablan de alerta naranja o alerta roja en Bogotá, en Medellín, porque hay demasiada contaminación en el medio ambiente. Estas son las partículas que generalmente monitorean este tipo de estaciones. Y para que ustedes se den cuenta, 7 de estas, si pusiéramos 7 de estas una al lado del otro, esas 7 tendrían el mismo diámetro de un cabello humano. Entonces, para que ustedes se den cuenta lo pequeñas que son estas, y de la misma manera una partícula de esta pequeñísima dimensión es más o menos de la misma orden de magnitud de una partícula de saliva, ¿ok? Entonces, ya todo va a empezar a hacer un poco más de sentido. Acá ustedes tienen una partícula de coronavirus, ¿sí? Es una partícula muy, muy chiquitita, es 10 veces menor que una partícula que está suspendida en el medio ambiente. Estas partículas, la PM10 y la PM2.5, son las partículas que generalmente están flotando en el ambiente, generadas por las fábricas y las diferentes contaminaciones ambientales. Y aquí tenemos el coronavirus. Es una partícula muy, 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 muy pequeñita, al lado de una bacteria de bacilo, pues fíjense ustedes las dimensiones. Y si colocan al lado, pues, una partícula de un glóbulo rojo, pues se pueden dar cuenta lo pequeña que es. Entonces, esto es como para que uno entienda lo chiquitita que es ella. Y por último, parte de tranquilidad tal vez, y es que las partículas que son filtradas por las máscaras que cada uno de nosotros estamos utilizando, son de este tamaño y son filtradas por las máscaras. Entonces, definitivamente, esto es solamente como para reforzar las noticias y los documentos científicos en donde sí se ha podido comprobar que las máscaras ayudan claramente a controlar que todo ese particulado que está en suspensión sea atrapado por las máscaras. La siguiente parte viene una pregunta, ¿no? Y uno dice, listo, perfecto, ya entendí tal vez qué tan chiquitas son estas partículas. La siguiente pregunta que yo me hacía en ese momento es, bueno, ¿cuántas de estas tienen que estar en contacto con un ser humano para que uno se pueda contagiar? Y la pregunta son 10, 100, 500, 10 millones. Digamos que no se ha podido experimentalmente comprobar el tema, pero si se utilizan otros tipos de estudios menos apresurados, porque pues, el tema del coronavirus le cayó a todo el mundo sin manual de instrucciones, la respuesta rápida es que se necesitan apenas 1000 de estas partículas para que uno se infecte. Entonces, por eso es que todos los organismos de salud, el gobierno, han sido muy insistentes en el tema del uso de las máscaras. Si les contaba que una gota de saliva pues tiene este tamaño, pues no más en una gota de saliva, fíjense ustedes, puede haber fácilmente unas 1000 partículas flotando, pegadas ahí, para poderse uno infectar. Entonces, el número de 1000 es irrelevante, pero sí explica un poco cómo en solamente una gota de saliva uno podría llegar a tener un contagio interesante. Ok, muy bien. Entonces, avanzando un poquitico más rápido en el tema, lo siguiente que quiero contarles es los diferentes espectros que existen del tema del contagio, ¿verdad? Una de las primeras cosas que nosotros llevamos en la compañía trabajando con pico y cédula en los últimos 15 días, estamos en un edificio de 1.200 personas, y lo primero que uno ve, no solamente en la información que ellos están compartiendo en los baños, en los puntos públicos, es el tema del baño. El baño es un lugar en donde prácticamente todo se toca, ¿verdad? Las manijas de las llaves, los baños, los sanitarios, las puertas. Es un lugar de altísimo contagio. Ustedes que han estado también leyendo, como todos nosotros, las noticias, pues eso es un punto focal que hay que tener muchísimo cuidado en este momento de que estemos regresando al trabajo en cualquier momento cuando el gobierno levante estas cuarentenas. El segundo punto, y está un poco atado con el tema anterior, es, bueno, la pregunta es, oiga, ¿y toser? ¿Cuál es la probabilidad de contagio? ¿Qué sucede si una persona tose? Es un dato muy interesante y es una persona que tose puede llegar a liberar en el medio ambiente cerca de 3000 gotas
y en cada una de esas gotas pues puede haber un particulado de coronavirus muy importante. Otro dato interesante es que esas partículas, algunas salen al medio ambiente, unas por su peso pues caen en la gravedad, pero sí se ha podido establecer por experimentos recientes que toser sin mascarilla puede dejar esas gotas en el medio ambiente entre 8 a 14 minutos. Entonces, por eso, de nuevo, la insistencia de utilizar las mascarillas. Estornudar tiene un impacto, es muchísimo mayor. Estornudar puede llegar a liberar cerca de 30.000 gotas en el medio ambiente. Un estornudo suelta todas las partículas a cerca de 321 kilómetros por hora, es una impresión la velocidad que tiene, y puede soltar en el medio ambiente cerca de 200 millones de partículas de saliva, y en cada una de ellas, pues, la probabilidad de contagio con coronavirus es muy grande. Por el otro lado, también pensando en ese regreso seguro al trabajo, si uno está en una oficina como la que estamos nosotros o estaba con mis colegas anteriormente, pues respirar es una actividad que uno creería que tendría un impacto grande, pero realmente es muy bajo. Respirar solamente puede llegar a soltar en el medio ambiente entre 50 y 5.000 gotas. Esto va a soltar no menos de 20 partículas contaminadas y requeriría un contacto en el trabajo de 50 minutos prolongados para poder llegar a tener el particulado necesario para poder estar, digamos que, contaminado. Uno no quiere, pero pues simplemente datos curiosos que quiero compartirles. Y finalmente hablar sí es completamente diferente a respirar, ¿sí? Hablar puede llegar a liberar en el medio ambiente cerca de 10 veces partículas que respirar. Entonces, si uno está hablando con una persona que está contaminada, si uno está en una fila tratando de entrar al trabajo, si uno está tratando de hacer una fila en un supermercado o en el Transmilenio o en algún método de transporte, pues solamente se van a requerir 5 minutos esto de no tener mascarilla. Por eso la insistencia de que el tema de las mascarillas es fundamental. Entonces, hay algunos datos, algunas cifras curiosas del tema. Entonces, acá tenemos, a nuestro juicio, cómo hemos podido resumir todos los diferentes retos, todos los frentes de trabajo que tenemos, aquellas compañías que ya desde hace un tiempo han iniciado actividades y aquellas en las que estamos en esta fase de transición de esperar que el 15 nos den la bandera de partida para poder arrancar de nuevo el tema del trabajo. Entonces, digamos que sigue siendo un reto importante todo el tema del teletrabajo. Hay compañías grandes que sí ya han determinado por política que sus equipos administrativos que puedan seguir trabajando lo puedan hacer de manera remota. Yo creo que si uno mira por el retrovisor y cuenta hoy que ya han pasado 100 días y que no hay forma con toda seguridad de regresar al trabajo, pues el tema del teletrabajo ya no es un tema temporal y pasajero, sino es un tema que puede llegar a estar por mucho tiempo. Creo que compañías grandes y compañías medianas y pequeñas en estos momentos van a estar reflexionando sobre cómo dotar y ayudarles a sus empleados a tener espacios de teletrabajo mucho más formales y mucho más equipados, porque el tema, pues la incertidumbre de cuándo regresamos unos al trabajo, digamos que no está muy claro. El segundo punto es el tema de movilidad. Claramente, quienes hemos podido, digamos que regresar entre comillas al trabajo o hemos estado saliendo, hemos visto los diferentes impactos a nivel de movilidad. Es de recordar pues cómo era el Transmilenio y el CIP antes del tema del coronavirus. Hoy por hoy uno lo ve de alguna manera llena. Los colegas míos que han regresado a la oficina y han utilizado método de transporte público han sido, digamos que, testigos de las dificultades que existen. Hay busetas que pasan completamente llenas sin estar atendiendo los distanciamientos sociales, y hay otras que sí. Entonces vamos a ver un reto importante en todo el tema de movilidad. Claramente a nivel de oficina, pues hay unos retos importantes, no más en el tema del distanciamiento social, los conceptos de pico y cédula, en donde algunos empleados vendrán a la oficina lunes, miércoles y viernes, y la siguiente semana vendrán martes y jueves, por dar un ejemplo. Una de las cosas que a nosotros más nos inquieta, y creo que puede estar en la mente de muchos de ustedes, va a ser todo el tema de la alimentación en oficina. Dado que los restaurantes están cerrados, nosotros hemos podido pedir muchísimo en Rappi hoy en día. En este edificio pues, hay
1.200 puestos. En las últimas 2 semanas no hemos podido registrar más de 25 casos en cada uno de los días. Me puedo imaginar cómo si en 15 días o en 30 días ya hay el 30% de la población del edificio, cómo se va a atender el tema de los ascensores, cómo se va a atender el tema de las cafeterías, dónde va a comer la gente. Hay unos retos importantes que va a exigir que las empresas empiecen a pensar desde ya todo el tema de la logística del regreso del trabajo. Un tema que a nosotros, digamos que desde este punto, esta reflexión que hacemos con ustedes, nos inquieta mucho es el tema de los terceros y todo el tema de mensajería, todo el tema de interacción con clientes, con proveedores. Si no hay un seguimiento muy riguroso de las personas con las que entramos en contacto, o si dentro de la oficina no tenemos claro que hay algunos elementos que tienen contacto con terceros que no los podemos monitorear, es un aspecto de alto riesgo y de una probabilidad de contaminación donde no tenemos control. El quinto punto tiene que ver con los protocolos, ya más adelante lo vamos a ver, todos los decretos que han salido, pero va a ser vital que todas las empresas, así sean pequeñas, microempresas o empresas grandes, implementen correctamente estos protocolos. Sabemos ya de compañías cercanas, clientes de nosotros o compañías, digamos que cercanas a nosotros, que la implementación de los protocolos ha sido bien difícil, y no solamente por la implementación del decreto y todo lo que arma dentro de su diferente articulado, sino toda la entrega de información hacia entes de control que están exigiendo que las empresas pues divulguen qué es lo que está pasando. Y finalmente, de nuevo dentro de la oficina, dentro de la empresa, es cómo le vamos a hacer seguimiento a todas las interacciones que empezamos a tener, no en el post-COVID, sino en esta fase de transición. Entonces, esos son como los 6 grandes temas que les invito a que seguramente lo han estado pensando, si no, lo eleven dentro de su compañía, porque son las preguntas que uno debería estarse haciendo y las respuestas que uno como empleado quiere que su empleador tenga muchísima claridad. Avanzando un poco, en esta diapositiva lo que queremos es, de nuevo, provocar una reflexión, y es, digamos que dentro del país tenemos diferentes tipos de ciudades con diferentes idiosincrasias que no queremos criticar a unas u otras, pero la pregunta es, cuando regresemos al trabajo, nuestra empresa, nuestra oficina, nuestro edificio, queremos que se parezca a qué tipo de ciudad, ¿sí? Tenemos ciudades que han sido muy, muy buenas en la forma en que han manejado el COVID, ciudades como por ejemplo Medellín, ¿sí? Que han tomado, digamos que las acciones concretas. Y hay ciudades que hemos visto en las noticias recientemente en la costa que los números se están desperdigando por todos lados. Entonces, la pregunta que queremos provocar acá es, ¿qué tipo de empresa, utilizando este tipo de analogías, queremos que sea? Queremos que sea una ciudad que controló muy bien los temas, que hizo muy bien el seguimiento, que tenía los números a disposición, que tenía todos los elementos para poder tomar unas decisiones rápidas en el momento que encuentre un contagio, o queremos manejar las cosas de manera manual y que en el momento en que nos salga una situación no tengamos cómo atenderla. Esa es la reflexión que queríamos dejar en ese momento. Regresando un poquitico al tema de los decretos que se han puesto son bastante amplios, muy interesantes, deja mucho espacio de juego a las empresas, deja mucho espacio de juego también a los ciudadanos. En este momento, digamos que las empresas que ya tienen, digamos que dentro de todos los decretos, el movimiento para empezar a trabajar, los han ido implementando. Aquí en el edificio, digamos que esto es un edificio de coworking en donde se terceriza todo el tema de seguridad. Sin embargo, ellos pues han estado muy atentos al regreso del trabajo, y hay algunas situaciones bastante curiosas, por no decir otra palabra, de cómo se maneja el tema. En el caso, por ejemplo, que hace tal vez un par de días, la pistola de temperatura no estaba funcionándole al guarda de seguridad, y nos demoramos cerca de 5 minutos tratando de encontrar una de repuesto para poder entrar a la oficina. Entonces, digamos que toda esta implementación de los protocolos, los decretos, son muy propios de cada una de las empresas. Nos han dejado a las empresas una responsabilidad altísima, pero creo que en ese momento somos nosotros quienes tenemos que velar junto con el gobierno, con las entidades de seguridad y de control,
para que todo esto pase bastante bien. Yo creo que nosotros como empleados y empleadores no nos podemos hacer los de la vista gorda, sino tenemos que cumplir esto a cabalidad. Estos son algunos de los testimonios que estamos viendo. Yo, de verdad, en los últimos 100 días he salido muy poco a la calle. Me pueden decir un poco gallina, lo que sea, pero no he tenido, digamos, que las oportunidades. Pero esto sí es un testimonio visual de que hemos visto. Seguramente ustedes han visto un poco todo más que yo, pero es un collage de diferentes situaciones que vemos en la calle, de gente, algunas tomando distanciamiento, en algunas otras situaciones, colegas nuestros dicen que en el barrio han visto cómo en estos últimos puentes la gente se reúne a tomar cerveza y hemos visto el tema de las fiestas. Entonces, es un tema que cae en la responsabilidad ciudadana, pero nosotros también, como decía, nosotros como empleados y empleadores tenemos que dar un parte de juicio y ser un buen ejemplo en todo el tema. Los centros comerciales ya se están activando, y esta última foto me pareció muy simpática. Tenía otra foto ahí hace unos minutos, pero la quité. Fui a visitar una tienda para comprar un par de cosas y me di cuenta, tal vez ustedes no lo van a observar, pero anteriormente aquí tal vez no había absolutamente nada y lo que colocaron fue dos perfiles de metal, y esto es un plástico, y acá en cada uno de los lugares hay una serie de plásticos. El plástico lo levanta el muchacho, te recibe el dinero, te pasa el producto, cierra de nuevo el panel este de plástico, el vinilo, y vuelve y ejecuta la transacción. Entonces, digamos que la reflexión aquí es: todo el mundo está tratando de interpretar de la mejor manera los protocolos, todo el mundo está haciendo su mejor interés en tratar de controlar el tema, y eso es como el punto que queremos ahondar más adelante. Si lo anterior mostraba cuál es la situación manual de todo lo que está ocurriendo, pues también nos aborda una cantidad de aplicaciones que han salido a los días en que arrancó todo el tema de la cuarentena. El primer icono que ustedes ven aquí es Corona App, y está acá todo el espectro de aplicaciones, tanto locales, colombianas, de Medellín, bogotanas, caleñas, de todos lados, todas ellas muy, muy buenas, tratando de cuidar muy bien al ciudadano, tratando de hacerle un muy buen seguimiento a qué está pasando. Yo, por mi lado, pues por pura satisfacción o tal vez interés, he bajado Corona App, interactúo con ella, pues porque estamos en esta línea de negocio. Pero lo que sí hemos visto es que ha sido sujeta a una cantidad de críticas por el tema de datos privilegiados y reserva de habeas data, etcétera, etcétera. No quiero abrir la discusión acá si eso es bueno o eso es malo. El tema es que ha cubierto de alguna manera una necesidad de entender qué es lo que está pasando con el ciudadano, pero solamente hasta este momento es donde, ante las empresas que hace un mes y medio empezaron ya a trabajar estas aplicaciones que vigilan, que monitorean, que aseguran, hacerle un monitoreo a los ciudadanos, no ha sido suficiente. Entonces uno pues tiene que virar hacia otro lado y decir, bueno, pero ¿qué pasa con las empresas? Ninguna de estas aplicaciones va a responder todas las necesidades de los protocolos y los decretos que están saliendo. Entonces, eso fue como una de las llamadas de alarma hacia nosotros, parte de lo que les vamos a mostrar más adelante, de qué pasa con la empresa. O sea, nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros abramos? Somos un grupo pequeñito, pero nuestros clientes que tienen el orden de 1000 empleados, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Qué pasa con un brote? ¿Qué pasa con unos síntomas? ¿Cómo se reporta a las CPS? Temas que vamos a responder a continuación. Entonces, digamos que tratando de resumir todos los puntos, ¿qué es lo que están haciendo todas estas aplicaciones por el ciudadano? Claramente, pues, toda la información y todos los contenidos de qué actuar y qué pasa con el coronavirus y las epidemias lo cumplen bastante bien, recomiendan sin ningún problema todo el tema de autocuidado y el tema de bioseguridad, ayudan a hacer formularios de autodiagnóstico y asistencia médica en el momento en que una persona reporte que está con algún tipo de síntoma, permiten mapear, ¿sí?, la zona de los contagios y le ayuda al gobierno a entender en dónde pueden estar los lugares de contagio de manera complementaria con lo absoluto que son hacer las pruebas. Hago la aclaración que ninguna de estas aplicaciones van a ayudar a que uno no se contamine, simplemente es un tema de control y gestión de todo lo que está sucediendo.
Se han visto casos en donde inclusive la aplicación se está utilizando como pasaporte o permiso para movilizarse por diferentes puntos. Algunas están alertando sobre posibilidades de contagio con personas, pero, por el otro lado, algunos peros es que puede ocasionar, digamos que falsa sensación de seguridad o sensaciones de alarma en la población. El tema de la información privada y sensible, pues es un capítulo muy, digamos que depende en dónde esté sentado uno, sensible o no sensible. En algunos casos sí se ha visto que se está pidiendo información que no hace falta, que es información extra. Entonces, lo que nosotros quisimos es, bueno, realmente, ¿qué deben hacer todas estas aplicaciones por las empresas siendo un pivote dentro de la economía? Y es, ¿qué hace un gerente? ¿Qué falta para que un gerente, qué falta para que alguien de recursos humanos o seguridad industrial en el trabajo pueda actuar frente a todo su grupo de talento? Entonces, falta, digamos, que una plataforma que ayude a gestionar pues, todo el recurso humano para regresar de manera segura. Las aplicaciones que están afuera no le van a decir a la empresa cuáles son los casos sospechosos y confirmados porque se viola toda la información privada, entonces no se va a satisfacer esa premisa. No le va a permitir Coronab ni ninguna de ellas reconocer el estado de salud de los empleados. Entonces, una compañía mediana de 1000 personas le va a tocar hacerlo manualmente si no tiene una herramienta que lo pueda utilizar. Ni un escalonamiento para regresar de manera segura al trabajo, todo el tema de los turnos, el pico y cédula, digamos que no se está facilitando y muchas empresas que ya arrancaron nos han manifestado en esta jornada que han tenido muchísimos problemas, empresas de construcción que tienen que atender a una serie de obreros y interventores y arquitectos y ingenieros en cada una de sus obras, o empresas que están dedicadas a la construcción o manufactura, todas nos empiezan a manifestar todo este tipo de inquietudes. El acompañamiento y seguimiento a los trabajadores contagiados o que tengan sospecha de casos, no hay cómo hacerlo con las aplicaciones actuales. Es difícil articular todas las entidades de apoyo que requieren información de uno y mucho menos presentan un tablero de control para automatizar un entendimiento de qué pasa con mi fuerza de trabajo. Entonces, si bien lo están haciendo muy bien para el ciudadano, y yo digamos que me quito el sombrero porque hay cosas muy interesantes en el mercado, lo que sí estamos viendo es que desde el punto de vista de las empresas se está dificultando muchísimo la labor de seguimiento. Dejando de lado el tema de información privada y sensible, si uno se para en la empresa, en un gerente general, un gerente de recursos humanos o alguien que esté interesado en todo el tema de seguridad industrial y del trabajo, esto es un tema que se está viendo subestimado. Entonces, acá es donde aparece nuestra apuesta de 3 elementos, solamente una ilustración de 3 elementos que nosotros vemos que se pueden articular como anillos de seguridad dentro de la empresa. Algunos de ellos que ya se están explorando también desde la orilla de gobierno, en donde empresas pueden utilizar algunos de estos elementos para asegurarle a la población que regrese de manera sana al trabajo. El primero de ellos que les voy a hablar es Activa, el segundo es un concepto que se llama V-Care y el último se llama Safe Work, regreso seguro al trabajo. Entonces, Activa es nuestra reflexión sobre cómo le podemos facilitar a la empresa el regreso seguro de trabajo. No queremos hacerle monitoreo a los empleados, simplemente hacerle un acompañamiento a la empresa para poder mitigar, controlar, retroalimentar todo un flujo que hoy por hoy nos estamos dando cuenta que hace falta. ¿Cómo se lo vamos a ejemplificar? Y hay que ponerse tal vez en los zapatos de una compañía tal vez mediana, no más 50 empleados, gestionarlos en el tema de la pandemia va a ser un ejercicio muy complicado o muy dispendioso. Entonces, ¿cuáles son los retos que nosotros estamos viendo? Número 1, pues faltan mecanismos unificados para capturar toda la información mínima. De acuerdo al decreto, y ustedes que han estado, digamos que viendo las noticias, si ustedes van a algún lugar, pues hay que llenar una cantidad de información y hemos visto errores desde que le pasan a uno el lápiz para llenar un formulario y lápiz que después tienen que lavar con desinfectante y uno tiene que después desinfectarse como en las fotos que estaban antes. Pues tienen que haber mecanismos un poco más unificados para integrar toda esa información. Pero una vez está toda esa información capturada en planillas, pues ¿qué hacer con una cantidad de datos
que hay que llevárselos unos Exceles que no van a ayudarnos a tomar decisiones de salud ocupacional o que tengan impacto corporativo. Entonces, digamos que está ese reto. Las limitaciones de poder reconocer con lo que existe en el mercado las vulnerabilidades de los empleados y los terceros. Los terceros, digamos que es un tema muy profundo a estudiar. Una vez, y esto es testimonio de compañías cercanas, nos dicen, una vez empezamos a trabajar, hasta los bomberos del municipio empezaron a pedir datos sobre quiénes estaban trabajando. Entonces, digamos que se abrió la potestad de que todos los entes de control o diferentes sectores de gobierno, entidades públicas, empiecen a pedir datos y ya nos queremos ver a las personas que sean responsables en tratar de responder toda esa temática. Lo siguiente es, necesitamos detectar los síntomas de los empleados y tener forma de capturar eso. Y finalmente, pues controlar el aforo y distanciamiento social en todos los espacios empresariales. El piso, la línea de producción, la galería de la fábrica, etc. Okay. Entonces, partimos del principio de lo que se ha hecho muy bien, que es todo el tema de Coronap. Definitivamente, de acuerdo al decreto, todas las personas bien estén en modo teletrabajo o bien empiecen a regresar al trabajo de manera real, tienen que diligenciar un formulario para hacer su autodiagnóstico. Lo que vemos es que alguien, bien sea el gerente de recursos humanos o el recepcionista del edificio, siguiendo la norma, dispara la temperatura y la captura, lo que nos permite enganchar a la persona que tiene la aplicación y está actuando como recepcionista con la aplicación del empleado que acababa de diligenciar el formulario para que me den a mí un pasabordo digital, utilizando la metáfora, la analogía del avión, me permitan abordar el avión. Digamos que este sería el procedimiento para quienes utilizamos el celular para hacer un web check-in de manera digital. Pero por el otro lado, sabemos que hay muchas personas que no podemos cerrarle la posibilidad digital. Entonces, lo otro que se diseñó es la posibilidad de que muchas personas puedan ir al café internet o que en su casa puedan imprimir un pasabordo digital de tal forma que cuando regresen a la fábrica, regresen a la obra, el recepcionista escanee ese pasaporte digital, ese pasabordo digital y pueda activar el regreso a todo el tema. Hay que hacer todo un acompañamiento a las personas. Una vez pasan, digamos que el avión y ya están en modo de trabajo, todo el día se les hace seguimiento a los aforos, a los turnos, a todo el tema. Y finalmente ese es el tema central en donde lo que nosotros queremos es que o bien el gerente de recursos humanos, una compañía mediana que tenga gente localizada en diferentes ciudades, tenga la posibilidad de tener paneles de control en donde vea qué está pasando con su gente, ¿sí? Cuál es la temperatura, quiénes están respondiendo los formularios o no lo están haciendo. Integrar de manera centralizada toda esta gestión que redunda en poder medir cuál es la disposición, nuestras disciplinas ciudadanas que estamos reflejando en el empleo. Entonces, el espíritu no es ser policivos, el espíritu es brindarle a las compañías las herramientas para poder acompañar a los empleados, para poder hacer las jornadas de evangelización, para poder hacer todas las jornadas de acompañarlos a cada uno de ellos. Finalmente, tres puntos concretos en todo este tema. Uno, vemos que las empresas requieren centralizar en un punto de manera inteligente cuál es el estado de la salud de la empresa. El estado de salud de la empresa va a depender de cuál sea el estado de salud de cada uno de los empleados. Si somos capaces de monitorear, si somos capaces de enlazarnos con los empleados como ciudadanos y que nos retroalimenten los turnos en donde viven, si su núcleo familiar se encuentra afectado, si yo hoy, por ejemplo, me estoy sintiendo sintomático y puedo reportar en la herramienta y que al gerente de recursos humanos al día siguiente sepa que yo ya llamé a la EPS y la EPS me dijo que me quedara tranquilo en el trabajo, pues le va a quedar muy fácil a la persona de recursos humanos ver en la pantalla con cuántas personas yo ayer, hace 72 horas, hace 36 horas estuve en contacto para esas personas por lo menos aislarlas y dejarlas unos días para ver si se vuelven sintomáticas o no. Entonces, no se va a poder hacer si no somos capaces de centralizar toda esa información en algún sitio. Rápidamente, tenemos que brindar una posibilidad de chequear
monitorear de manera fácil, rápida y flexible a todas las personas. Y finalmente lo que queremos es aplicar inteligencia que ya está probada en otras geografías, que está siendo utilizada de manera cotidiana para regresar de manera segura al trabajo a aquellas empresas que no lo estamos haciendo. Si el tema del coronavirus, si la cuarentena continúa, pues le está dando un compás de espera a las empresas para que busquen este tipo de mecanismos y no dependan del papel y lápiz o los Exceles para poder tomar decisiones que cualquier hora, digamos que el virus no tiene tiempo ni distinción de nada de eso. El tiempo es fundamental. Muy bien, para dar espacio a preguntas, yo creo que va a andar en los últimos dos elementos. Les voy a contar el tema de Vicker. Es el uso de cámaras especializadas que tradicionalmente se han venido utilizando para monitorear espacios públicos o espacios, digamos que comerciales, para poder entender desde el punto de vista de mercadeo quiénes son las personas que nos están visitando. Esto es una tecnología que los centros comerciales utilizan de manera bastante tradicional. Estas cámaras, hoy por hoy, se les dio un pequeño twist, se les hizo un pequeño giro para que no solamente controlen las variables y las métricas que de manera tradicional se utilizan, sino que también puedan ser utilizados para efectos de controlar el aforo, darle seguridad a los empleados y darle seguridad a los clientes. Entonces, digamos que es una tecnología muy sencilla, es una tecnología muy madura hoy por hoy. Tal vez algunas industrias en Colombia la han estado utilizando, pero las llamadas al teléfono se han venido multiplicando de manera acelerada para ver cómo se pueden utilizar. Ya les voy a dar un par de ejemplos. Las cámaras simplemente transmiten a la nube la información y la plataforma lo que le puede decir a cualquier gerente de centro comercial o el gerente de un edificio es cuál es el aforo y si se están cumpliendo las normas de distanciamiento social. Nosotros estamos viendo que tiene amplísimo espectro el uso de esta tecnología. En edificios corporativos, les voy a mostrar más adelante un ejemplo. Digamos que es uno de los ejes, una de las puntas de lanza de nosotros. Todo el tema de los centros comerciales, dado que la gente ya está regresando, ya se está monitoreando, se está piloteando el tema. Y finalmente todo lo que tiene que ver con zonas francas, parques industriales, inclusive fábricas que hagan manufactura. Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes pues, puedan entender la tecnología. Estas son unas cámaras muy, muy pequeñas que se pueden colocar generalmente en el umbral de las puertas, que mirando hacia abajo son capaces de contar por utilizando inteligencia artificial, cuántas personas han pasado al frente de su campo de visión. Estas son las tecnologías que ya se están implementando de manera acelerada en Europa, principalmente, para poderle retroalimentar a los usuarios y saber que los aforos se están cumpliendo. Las normativas de ellos se están volviendo muy, muy estrictas, en donde inclusive las empresas, los edificios que ya se están considerando inteligentes, tienen que entregar esa información a los entes de control para saber que cada edificio está cumpliendo con los aforos mínimos establecidos. No es de sorprenderse que en cualquier momento pueda llegar a pasar algo en estas latitudes. Lo están utilizando los diferentes centros comerciales, supermercados, para en esas grandes superficies poderle dar un poquitico más de tranquilidad a los usuarios sobre cuál es el aforo y si es seguro entrar o no. Y por último, hay un capítulo muy interesante que va a sonar un poco como ciencia ficción, y es cómo uno puede utilizar diferentes tipos de sensores para que a través del monitoreo de la temperatura, la humedad, el particulado, los equipos de operación, los equipos de mantenimiento y la gerencia de las compañías puedan tomar acciones sobre sus diferentes entornos. Entonces, no solamente va a ser importante que sepamos la salud del empleado, sino hoy se va a volver vital y más adelante tal vez se va a volver algo cotidiano, la salud del edificio, la salud del espacio en donde están trabajando cada uno de los empleados. Entonces, ya existen tecnologías que se diseñaron a partir de grandes estaciones de monitoreo, como lo vamos a ver a continuación. Y hoy por hoy la tecnología ya se volvió tan económica, se volvió tan pequeña, que esas grandes estaciones de seguimiento de variables meteorológicas y ambientales ya se han miniaturizado de tal forma que uno pueda tener en un piso como el que nosotros nos encontramos, sensores que están midiendo constantemente
la temperatura, la humedad, el particulado que está saliendo del aire acondicionado, que en este momento está apagado, afortunadamente, y dar retroalimentación. Ok, muy bien. Entonces, antes del coronavirus, antes de la cuarentena, esta fue una noticia que nos llamó muchísimo la atención sobre el tema de pico y placa ambiental. Esto fue el 12 de marzo, acordémonos que todo este paseo comenzó más o menos como el 18. Bucaramanga, y hablo solamente de Bucaramanga, tiene una estrategia muy, muy interesante sobre todo el tema de monitoreo ambiental. La siguiente noticia que quería colocar en pantalla es cómo las Naciones Unidas, y esto es noticia muy, muy vieja, dice que una persona de cada 9, digamos que está relacionada, sus causas están relacionadas con la polución del aire, la contaminación del aire. Creo que esto va a entrar en la agenda de medios, de noticias, y va a estar programado ya en la cabeza de nosotros en la medida en que empezamos a entender absolutamente todas estas temáticas y entender el impacto que tenemos. Quienes estén acá en Bogotá, yo creo que pueden, digamos, decir cómo en la medida en que fue transcurriendo la cuarentena, el estado del aire en Bogotá, digamos que se alivió muchísimo, pero hace un mes de para acá, pues ha estado un poco complicado. Uno ya empieza a mirar esos pequeños detalles. Y lo último, esto sí lo coloco a manera de publicidad, esto es una foto de un documental muy, muy bonito que hay en YouTube que se llama Cancer Alley, algo que es un estudio muy, muy profundo que lleva muchísimo tiempo, en donde en Luisiana, el estado de Luisiana, al lado del río Mississippi, creo, o tal vez no, hay una zona en donde hay muchísimas fábricas que liberan mucha contaminación al medio ambiente. Esto es una zona que ha tenido muchísimos casos de COVID y no es misterio la relación que existe entre los problemas pulmonares, las neumonías y esas comorbilidades que existen en ciertas poblaciones, que muchas de ellas están asociadas solamente por donde viven. Un documental que les recomiendo, muy, muy interesante, y uno esperaría que ese tipo de análisis se hagan acá en Colombia para ver cuáles son las poblaciones que son más vulnerables. Yo hasta el momento, digamos que no he visto algo tan profundo como ese. Pero regresando un poco a Bucaramanga, Bucaramanga tiene 5 estaciones muy poderosas estaciones de medición de calidad del aire. Hacen todo un análisis para poderle dar a la población diferentes feedbacks, retroalimentaciones sobre cómo está el medio ambiente. Hay un sinnúmero de variables que estas estaciones grandes pueden medir, pero como le decía hace unos minutos, todas estas variables ya lo hacen equipos inclusive un poco más chiquititos. Acá en pantalla ustedes ven estaciones grandes, muy, muy robustas, como la que existe en el caso de Bucaramanga, pero lo mismo sucede en Medellín, cada uno con sus propios sistemas y sus propias tecnologías. Pero estas son unas estaciones que pueden llegar a costar $50.000. La tecnología se ha reducido demasiado al punto en donde ya existen algo mucho más pequeñito que cumple, digamos que casi con el mismo propósito, que le permitiría ser mucho más granular. Si una ciudad como Bucaramanga tiene 5 de estas, debería tener al menos unas 25 de estas para ser mucho más granular en qué está pasando en cada uno de los barrios, para no tener, digamos que, una información tan generalizada, sino poder llegar inclusive al punto del barrio. Y estas mismas estaciones se han vuelto muy, muy pequeñitas, y estas son las que hoy por hoy se pueden colocar en los diferentes pisos o a la entrada del edificio para poder monitorear qué es lo que está pasando con cada uno de los pisos. Esto es un ejemplo, ya casi por cerrar, de algo muy bonito, un proyecto que comenzó en 2018 en Londres. Recordemos que Londres en área es una ciudad casi tan grande como Bogotá. Ellos colocaron 100 estaciones de estas pequeñitas, ¿sí? Y monitorean constantemente el tema para poderle dar información a sus ciudadanos que pueden utilizar esto para tomar políticas de gobierno frente a cuándo mandan a los niños al colegio, cuándo no los mandan, cómo está el impacto en las universidades en diferentes lugares. Es algo que tiene un uso del ciudadano muy, muy grande. Inclusive tiene una app y uno esperaría que con todo esto que está ocurriendo uno se vuelva muy sensible frente a esto, y de la misma manera en que ya uno consulta cómo hace la temperatura o tal vez
la lluvia en una ciudad como Bogotá o el resto, uno también debería estar viendo pues, qué tan contaminado es el medio ambiente. Eso es simplemente una ilustración de qué tan pequeñitas son las estaciones que uno puede implementar en un piso y darle muchísima seguridad a los empleados. Y no solamente seguridad a los empleados, sino también para que la gente, o el equipo de mantenimiento, el equipo de operaciones, pueda tomar cartas en el asunto. Uno de los puntos más vitales en un edificio, por ejemplo, de esta naturaleza, es todo el sistema de aire acondicionado y ventilación, porque eso, pues, si no está bien calibrado, si no está bien filtrado, es un foco de contaminación. Entonces, ya como para cerrar, a manera de conclusión, digamos que 6 cositas para llevarse a la casa. Digamos que esto es la parte provocadora de las preguntas y contarles que uno puede conseguir en el mercado hoy en día, qué estamos haciendo con respecto a cómo ayudarles a las empresas a regresar de manera sana al trabajo. Nosotros sí somos unos convencidos de que si bien el gobierno, pues todos dependemos de qué hagamos como ciudadano, pero creo que somos nosotros quienes estamos en las empresas las que podemos sacar adelante el tema del regreso seguro al trabajo. Pues, digamos que tenemos una responsabilidad muy alta, lo único es que no tenemos herramientas en este momento para poderlo hacer bien y poder retroalimentar todo el proceso. Los retos que vamos a tener de cómo vamos a crear distancia física y barreras entre los empleados en las empresas, cómo va a ser toda esa logística de control de que si Luis viene hoy o no viene mañana, en una compañía como la de nosotros de 15 empleados, pues es muy fácil. Pero si ya estamos hablando de 5.000 empleados, pues van a tener que cuadrar un batallón de personas simplemente para poder cuadrar esto de una manera óptima. Concentrarse en el personal crítico para regresar al trabajo es uno de los puntos que estamos viendo nosotros en carne propia. Considerar toda la alternancia de los empleados, el pico y cédula que se vayan a hacer. Definitivamente mejorar el tema de la ventilación de los espacios y limpieza de los sistemas del aire acondicionado es uno de los puntos que uno ve reiterativamente en todos los documentos científicos o mediáticos de qué está pasando. Y creo que como punto final, no con ánimo comercial, yo creo que las empresas deberían empezar a considerar el uso de la tecnología para regresar al trabajo de manera inteligente. Uno puede suponer que todas estas tecnologías son supremamente costosas y que es más fácil seguir trabajando con el cuaderno Gymbook, quienes lo conocimos, pero el tema es que es tecnología bastante asequible. Tal vez la última positiva, antes de abrir el micrófono para un par de preguntas, es todo se reduce a cosas que son muy básicas. Tengamos las manos lavadas. Yo llevo 10 días viniendo a la oficina. Tener este tapabocas es un reto muy, muy importante. No más cuando estamos acá 3 personas es un poco difícil no tener la tentación de quitárselo. Ahorita lo estoy haciendo porque ninguno de mis colegas está. Pero el tema se reduce a, tengamos las manos limpias, no nos tocamos los ojos, no nos tocamos la nariz, no nos tocamos la boca y asegurar el distanciamiento social. Esto es todo lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Creo que en tiempo récord logré no hablar un poco más de lo necesario. Y si Karen me ayuda con preguntas que haya en la audiencia, tenemos yo creo que un par de minutos para intentar responderlas. Sí, claro que sí. Nos están preguntando, ¿dónde crees que está la mayor barrera para el uso y masificación de estas tecnologías y herramientas? Yo creería que la mayor barrera que existe es suponer que es costoso, ¿sí? Yo creo que esa es la primera, y es no hacer ni siquiera la vuelta de llamar y preguntar, sino simplemente suponer que eso va a ser demasiado costoso. Tal vez me adelanto un poquitito, pero el tema activa nuestro va a estar en contadas semanas, y dentro de, digamos que nuestra apuesta importante, estamos inclusive evaluando que empresas muy pequeñitas tengan unos valores mínimos o si no cercanos a cero, simplemente por tratar de ayudar en este regreso seguro al trabajo. Entonces, como te decía, la mayor barrera es no hacer la llamada. Porque técnicamente todo se puede.
Sí, nos hacen otra pregunta. ¿Qué piensa que podemos aprender en Latinoamérica de la experiencia de países que ya iniciaron un regreso paulatino y seguro al trabajo? Yo creo que hay muchas lecciones, pero de nuevo, esto vino sin manual de instrucciones. Esto ha sido un ejercicio de prueba y error constantemente. Uno puede creer que China hace un mes dijo que ya había cursado todo y ahorita las noticias nos están demostrando lo contrario. Yo creo que no soy la autoridad desde el punto de vista de salud en decir... creo que estos ejercicios han sido los más acertados. Creo que, de nuevo, lo que podamos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos en tratar de contener esto y de regresar al trabajo de la manera más segura es lo mejor que podemos hacer. O sea, cada uno de nosotros tratar de seguir las normas que son las básicas. O sea, eso es, creo que la parte fundamental. Y para complementar esto con lo otro es, yo sí, digamos que soy un convencido de que en estos temas el uso de la tecnología le va a ganar sin duda al coronavirus. Por un lado tenemos tecnologías como hacer muchísimas pruebas para saber en dónde están esos focos de contaminación, por decirlo así, pero de nuevo, desde el punto de vista de nosotros como empleadores, si somos capaces de acompañar a los empleados para que tengan mucha disciplina, esa debería ser la apuesta. Bueno, muchas gracias. Aquí nos están agradeciendo, nos dicen que muy buena la presentación, que la información muy interesante. Nos preguntan cómo se pueden contactar con nosotros. Este video va a quedar subido en nuestra página de IWE Consultores en YouTube y se los haremos llegar al correo a las personas que se inscribieron. No sé, Juan Carlos, si tengas algo más que decirnos o si alguien tiene alguna pregunta adicional. A mí solo me resta tal vez darle las gracias a todos. Sé que cerrando la tarde en este momento de coronavirus y teletrabajo, todos llegan a las 6 de la tarde ya muy agotados, pero de nuevo, pues gracias por darnos este espacio y compartirles nuestros puntos de vista y mostrarles que en Colombia también tenemos pues, muchas cosas por ofrecer de talla mundial. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y les estaremos haciendo llegar la información de esta presentación. Muchísimas gracias a todos y una muy buena noche. Aiwe, mil gracias por abrirnos este espacio. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.